En las mañanas, especialmente cuando llovía, qué lindo se veía. Jugábamos en los árboles con mis primas, nos íbamos al río a bañar. Jugábamos con piedrecitas, jugábamos con hojitas, éramos muy felices. Íbamos a cortar fruta en el tiempo de mango, a palear el mango. Subíamos y bajábamos montañitas, piedras, jugábamos de todo lo que podíamos jugar ahí, lo que estaba a nuestro alcance en el campo. Yo siempre me mantenía con mis abuelos porque como ellos tenían crianza de ganado y de caballos, me gustaba ir a montar caballos. Cuando encuentro a mi tío con el periódico en la mano y me abraza y me dice, mataron a tu papá. Una niña me dijo, mira, mataron a tu papá. Y yo asustada, ¿verdad? Porque tenía mucho tiempo de no verlo. Y entonces dije yo, ¿será que están diciendo la verdad o me están mintiendo o qué, verdad? Y entonces yo me fui con esa duda a la casa. Y entonces mi mamá estaba ahí, era tristona. Y le dije, fíjese que me dijeron que habían matado a mi papá, es cierto. Y ella me lo confirmó, ¿verdad? Y se puso a llorar, ¿verdad? Cuando yo estoy sola, él es sola y triste. Yo siento, le hablo, siento que me escucha, pero quisiera verlo, tenerlo, abrazarlo. Porque a la edad de 5 años, pues, se fue, va. Y no recuerdo exactamente su imagen. Mi papá siempre estuvo ahí conmigo, ¿verdad? Incluso siempre está, yo siento que, ¿verdad? Siempre está ahí. Siempre le pedí yo mucha fuerza. Siempre le pedí mucha fuerza. No lo conocí físicamente, ¿verdad? Porque no lo conocí. Me hubiera gustado conocerlo, realmente me hubiera gustado conocerlo, ¿verdad? Yo tenía 4 años cuando él lo asesinaron, entonces me imagino que antes de su asesinato, en algún momento dado de la vida, recuerdo algo de él, ¿verdad? Pero no sé en qué año, en qué momento, cuántos años tenía yo, pero sí. Es una cosa muy nebulosa en este momento. La noticia de la muerte llegó a través de los periódicos escritos que había en Guatemala y por los noticieros de alguna radio. La familia no tuvo ningún tipo de evidencias ni testigos presenciales del asesinato de Fidel, porque siempre pasaba gente por Guarrabinal, supongo que eran excompañeros de él o compañeros de él, que pasaban visitando la casa, a la familia y siempre traían la idea de que Fidel todavía existía, que su muerte no era real y decían siempre, no, lo vimos en México, lo vimos en Huehuetenango, lo vimos en Quiché. Entonces siempre manteníamos como la esperanza de que un día iba a aparecer, ¿verdad? Fidel Rascacó fue soldado en su época, de joven. Si no lo hacían de buena manera, lo hacían forzadamente. Y yo creo que una de esas cosas quizás hicieron también que Fidel entrara en contacto con personas que tuvieran la misma sensibilidad política en ese momento, social, humana, cultural. Entiendo que Marco Antonio John Sosa fue uno de sus oficiales en el ejército cuando estuvieron destacados en Izabal. Entonces, por ahí empieza el camino de Fidel Rascacó y otros compañeros de Rabinal para tomar las armas. Entonces yo deduzco que las circunstancias históricas motivaron a Fidel y a sus compañeros a alzarse. En el año 1960, pues, hubo una organización aquí en Rabinal y he escuchado muchos líderes también de aquí que son muy famosos, se fueron a morir en México. Nadie de la familia, después de mi papá, nos involucramos en la lucha guerrillera.
Pero sí todo el mundo sabía en el vecindario, en el barrio, quién era Fidel Rescacó y quién era la familia de Fidel Rescacó. Y la verdad que hubo un tiempo que yo no aceptaba que mi padre se haya ido y que nos haya abandonado. Pero no fue abandono, va. Él se fue por sus cuestiones ideales. Eso lo comprendí yo más después. ¿Qué valor hacer eso? Porque dejar a 5 hijos, una mujer desprotegida. Mi mamá no sé cómo lo habrá tomado, pero yo digo, fue valiente de su parte. Pasaron muchas cosas feas para nosotros, ¿verdad? Me refiero pues a que, bueno, la persecución, ¿verdad? El temor, la zozobra que vivimos, ¿verdad? Sufríamos persecución del ejército. Llegaban a mi casa, lo tiraban todo, pateaban las cosas. Y nosotros, ¿verdad? Aferrados a mi mamá. Y nosotros llorando ahí, ¿va? ¿Qué pasaba? Asustados, ¿verdad? Y eso era constante. Pero sí sentíamos temor, nos metíamos abajo de la cama cuando los veíamos, ¿verdad? Él muchas veces entró a Rabinal y en esas ocasiones, por alguna razón, el ejército podía o sabía o alguien le informaba que Fidel estaba en el pueblo. Entonces venían y rodeaban el pueblo e iban de casa en casa de los familiares a buscarlo, ¿verdad? Hay historias de las casas de mis tíos donde entraban abruptamente, botaban las puertas, buscaban debajo de las camas o en los techos, o sea, cualquier lugar donde podría refugiarse alguien o esconderse alguien. De que él estaba acá en el pueblo también para encontrarse con mi abuela o con su familia, ¿verdad? Cuando el ejército llegó así de la nada y no tenía dónde esconderse, no tenía forma de salir de ahí huyendo, ¿verdad? Entonces lo metieron en un baño ciego y se tuvo que aguantar porque no tenía otra salida. El ejército se fue, abandonaron el lugar porque no lo encontraron. De Fidel le llegaron la noticia a mi abuelo que si estaba él ahí en la casa, que se fuera. Entonces, para sacarlo, tuve que meterlo en una red de tusa. Entonces lo metieron dentro de la tusa y sacaron en carreta. Las patrullas de autodefensa civil, las PAC en esencia eran una participación obligatoria, violenta, forzada que se hacía de la población. La tenía que hacer todo joven que tuviera 18 años en adelante y a veces no se tomaba en cuenta la edad de 18 años. De esa cuenta me tocó a mí. Alguien de la cuadra, del vecindario, dijo, ahí en esa casa hay un muchacho que también ya tiene edad para ser parte de las PAC. Yo tenía 14 o 15 años cuando me citaron para ser parte de las PAC. Yo siempre iba controlando a mi hermano, viendo a mi hermano, ¿va? Que no le pasara nada. Yo ya llevaba en la mentalidad de que si a mi hermano le hacen algo, yo hubiera sido capaz de matar a un soldado y desarmarlo. En uno de los entrenamientos hicieron obstáculos, como lo hacen en el ejército, ¿verdad? El primer obstáculo fue subir unos como escaleras así grandes, saltar a un gran pozo. Pero dentro de ese pozo había orina de ellos, heces también. Y ahí nos hacían tirar, ¿va? Para pasar, nadando y bajo de agua. Y yo la pasé, ¿va? Cuando en la orilla habían 4 soldados y me dijeron, sí, puedes nadar, va. Sí, le dije yo. Regresar nuevamente, me dijeron, bajo de agua y regresé.
levantar la cara, me dijeron, y me orinaron la cara. Me orinaron toda la cabeza, la cara. Yo hubiera querido levantarme y agarrarlos, pero había más soldados alrededor, ¿va? Y se reían de mí. Todo funcionaba bajo el terror y los militares no escatimaban ninguna oportunidad para demostrar que había que obedecer. Era una forma de imponernos miedo. Y otra cosa que también pienso que pudo haber sucedido es de que como también Rabinal tenía la historia de la guerrilla de los años 70 con Marco Antonio John Sosa y Tirso Lima, sabían que Rabinal había sido unido de la guerrilla de John Sosa. Una de esas ocasiones la recuerdo bien porque fuimos a Xesiguán, es una aldea que queda por acá cerca, y cuando me di cuenta penetramos a la comunidad. Recuerdo que llevaban a una persona atada con uniforme militar y con una capucha, y estaba reconociendo a las aldeas y a las personas de ahí. Todavía vi que una familia estaba corriendo por una ladera. Recuerdo a una señora y unos niños. Entonces los militares empezaron a dispararles. Y la orden fue después que teníamos que arrasar con todo. Las siembras de milpa, de caña, cualquier árbol frutal como banano, naranja, todo había que arrasarlo. Y otra cosa era que teníamos que entrar a las casas y desbaratar todo, sacar todo, ver si había alguien escondido ahí todavía. Yo no recuerdo si se quemaron casas en esa ocasión, pero sí vi que mucha gente estaba a machetazos destruyendo todo. Porque hubo mucha gente que se prestó para esto. Mucha gente sintió que era su deber hacerlo, pero hubo mucha gente que no. Una vez encontramos un túnel, ¿va? Así, bajo la tierra, donde tenían aprovechado todo su maíz. Las personas que iban ahí no pudieron callar, no que le avisaron al ejército. Y el ejército lo que obligó fue sacar toda la mazorca y meterlos al camión, acarrearlos, llevárselos. Y ellos se apoderaban de ese maíz, ¿va? Saber qué lo hacían. Y igual lo hicimos aquí en Río Negro. Nos llevaron también. Recuerdo que bajamos toda esta montaña, cruzamos la cumbre de San Gabriel y agarramos, y ahí iban todos los matones, pues, ¿va? Colaboradores del ejército. Pero todo se acabó cuando fue la primera masacre, el 4 de marzo del 80, luego el 13 de febrero del 82 y la masacre del 13 de marzo del 82. Y allí perdí a mi esposa, a mis 2 hijos, a mis hermanas y todo el vecino, porque eran 70 mujeres y 107 niños los que llevaron ese 13 de marzo. Y después ya salimos a refugiarse en la montaña, ahí cerca de Río Negro. Lastimosamente puedo reconocer que participamos en que los del pueblo íbamos a las comunidades del área rural a dañar a las personas esas. Por ejemplo, el sagrado maíz era cortarlo. Y eso significaba quitarle la comida a las personas de la localidad. Igualmente, aves de corral, ganado mayor y menor. Unas menos personas de mal corazón se adueñaban de eso. Con la idea, digo yo, que no tenían dueño. Pero los dueños, pues, no es que fueran de la guerrilla, sino que se estaban defendiendo. Porque aquí hubo masacre, no hubo guerra, fue masacre en puntos estratégicos. Masacres en Rabinal, masacre en Chichupac, masacre en Plan de Sánchez, Río Negro, no es nada nuevo. Nosotros estábamos conscientes de que no era gente subversiva, mucho menos mala. Aparte de los que tenían oficio de paramilitares, o sí sabían que estaban. Otras, pues, como que lo malo se nos pega rápido, entonces... Todo el mundo vivía bajo terror, entonces había que hacer lo que imperaba, lo que uno estaba obligado a hacer. Y lo peor que la gente dice que no hubo genocidio,
que no hubo masacre, pero no fue así. En el tiempo cuando fue la masacre aquí en Rabinal, mi mamá trabajaba en una casa de los sacerdotes. Entonces ya nos conocían muy bien, ¿verdad? Las monjitas fue las que nos ayudaron pues a salir de aquí, porque como no nos querían, ¿verdad? Porque decíamos que eran hijos de guerrillero, ¿verdad? Pero ellas siempre nos ayudaron con comida, con ropita. Entonces fue ahí donde ellas pues decidieron para dónde llevarnos, ¿verdad? Para evitar que nos mataran, ¿verdad? Porque ese era lo que el ejército quería de nosotros, ¿verdad? Nos tuvieron que separar, cada quien tomó un rumbo, ¿verdad? Ignorarnos en ese momento para dónde se fue mi hermana, para dónde se fue mi otra hermana y mi mamá para dónde se fue. Simplemente nos llevaron, ¿verdad? Como éramos niñas y nos dijeron, ¿te quieres ir o no te quieres ir? Nos llevaron y nos fuimos, sí, solo con los ojos llenos de lágrimas, pero nos fuimos, sí. No recuerdo cuántos años tuvieron que pasar para poder unirnos. El regreso para mí fue muy impactante porque ya teníamos mucho tiempo como de no estar en familia, ¿verdad? Mucho tiempo de no convivir otra vez en la casa de mi mamá, ¿verdad? En parte alegre porque regresa uno otra vez a sus raíces, ¿verdad? Pero también triste, ¿verdad? Porque cambios sociales, pues casi que nada, ¿va? Lo mismo, viene a encontrar uno su pueblo, tal vez un pueblo un poquito más dividido, ¿verdad? Por todo lo que había pasado. Y entonces nos juntamos otra vez aquí en Rabinal, ¿verdad? Bueno, para ese entonces pues ya comprendíamos la lucha que había hecho mi papá, ¿verdad? Por lo menos yo me sentí muy orgullosa, ¿verdad? De mis orígenes. Por una coincidencia de la vida apareció alguien que dijo que habían encontrado los restos de Fidel Rascacó y de Marco Antonio de Sosa y de Enrique Cagüe. Entonces nos contaron la historia de que después de haber descubierto los restos de ellos en Tuxtla, en el cementerio de Tuxtla, los exhumaron porque ellos estaban enterrados a ras del suelo, ¿verdad? En una tumba. Y en un momento dado de repente iban a desaparecer porque alguien iba a ocupar el espacio, construían arriba y, ¿verdad?, desaparecía la historia. Pero afortunadamente hubo un momento en que sucedió esto, recuperaron los cuerpos, los exhumaron, hicieron un mausoleo muy interesante, muy bonito en el mismo cementerio, ¿verdad?, cerca de donde estaban enterrados. Fue a partir de ahí que decidimos ya como familia aquí en Rabinal, en repatriarlo a Guatemala y que llegaran aquí a Rabinal. Entonces, como Enrique Cagüe, que es rabinalero, igual que Fidel Rascacó, no fue difícil tomar la decisión de que fueran traídos directamente a Rabinal. En el caso de John Sosa fue difícil, ¿verdad?, encontrar la manera de expatriarlo a Guatemala porque no teníamos ningún tipo de contacto con alguien de la familia. No sabíamos si alguien de la familia estaba vivo o estaban interesados en repatriarlo. Entonces, desafortunadamente no se hizo por esas razones. John Sosa todavía está enterrado en Tuxtla, en el mausoleo que se construyó para ellos. Entonces actualmente está en Rabinal, en el cementerio de Rabinal, y construimos un pequeño mausoleo ahí para la memoria, tanto para la memoria de la familia como la memoria de la lucha revolucionaria de Guatemala. Cuando trajeron a mi papá, pues me costó aceptarlo, incluso no quería verlo. Me recuerdo que me fui a acostar y a pensar
pero no quería aceptar que era mi papá. Yo decía, yo pensé que lo iba a ver, aunque sea anciano, ¿verdad? Pero bueno, no fue así. Y me arrepiento, ¿verdad? No haberlo acompañado hasta su tumba, ¿verdad? Pero bueno, no fui muy valiente, ¿verdad? Para hacerlo. Vinieron mis hijas, les hablamos siempre de la lucha que tuvo él, que fue una lucha no personal para él, sino que fue una lucha colectiva, ¿va? ¿Cómo decirles? No miro por lo positivo, porque fue una lucha que tal vez no pudo alcanzar sus objetivos, pero que dieron inicio, ¿verdad?, a que otras personas siguieran, no como ellos, ¿verdad?, sino que ahora con su voz, con sus ideas. Y aunque no todos quieran entrar en esa lucha, pero hay personas que sí. Pero seguimos en la lucha, ¿verdad?, contra la desigualdad, contra el racismo, contra la pobreza, ¿verdad? Y tantas cosas, ¿va?, que hacen que ese país esté como esté. Tenemos un lugar a donde llevarle flores y todo, ¿verdad? Poder conocerlo y poder decir, él es mi abuelo. Yo vengo de ahí, su sangre está conmigo todavía, ¿verdad? Y a pesar de que no lo conocimos, pues el amor y el agradecimiento de hacernos personas, de buscar el bien para todos, ¿verdad? De tener pensamiento crítico, de creer que podemos cambiar la situación en la que estamos, de creer que en la justicia social, ¿verdad? Queremos que la memoria siga viva. Entonces por eso empezamos con el museo también, pues dar a conocer lo que sufrió, de que no era mentira y era una realidad, pues para la juventud, para que no suceda más o nunca más, como dice Monseñor Gerardi. Quizá también va a depender de la madurez y de la conciencia de cada uno, porque si uno tiene la claridad, ¿verdad?, de lo que pasó, no hay de rencor, pero sí tristeza en parte, porque la justicia nunca llegó o no llega. Como que son sentimientos encontrados. Mis hijos pueden andar en la calle que no saben quiénes son los nietos o quiénes son los hijos o quiénes son los que perpetraron esos hechos. Entonces conviven entre ellos. Los perpetradores no creo que le hayan contado a sus hijos ni a sus nietos de lo que hicieron, pues, que se aprovecharon del poder que les dieron a través de un arma. Y al final uno se pregunta, ¿será que realmente está tranquilo? Tal vez lo que uno puede desear es nada más, ojalá que no duerma bien. Ojalá que no duerma bien y que todas las noches sus sueños no sean sueños tranquilos, ¿verdad? Sino que su conciencia no lo deje dormir.